tocar el tema genético desde ese punto de vista es muy complejo. En ese orden de ideas vamos a bregar como ubicarnos por grupos de necesidades que tengan cada ganadero según la oferta ambiental que maneje su finca, y de acuerdo a eso pues vamos a hacer unas sugerencias que no van a dejar de ser más que unas sugerencias, pero que hemos visto que de pronto en situaciones similares a las que se manejan aquí en el Viejo Caldas y en el eje cafetero han funcionado. Y de pronto a veces no tenemos no sé, nosotros como ganaderos y como industria, a veces nos dejamos influenciar mucho por modas y la moda nos lleva a ciertos desengaños a nivel de resultados. Entonces, es como que tengamos un poquito la cosa clara desde el punto de vista genético, cuál va a ser nuestro norte, cuál es ya muchos de ustedes tienen nortes muy definidos, hay algunos que todavía están haciendo algunos ensayos para mirar cuál va a ser el desempeño futuro de sus animales y cuál puede ser el grupo racial más acorde a las necesidades de su finca. Pero entonces la idea es darles unos elementos y pues me quedaré muy contento si al final de esta charla quedan un poquito más confundidos que con certezas, en el sentido de que los pongo a investigar un poquito más y van a estar mucho más seguros de lo que van a hacer al interior de su finca. Voy a hablar de muchas cosas. No sé si ya lo sabían, pero el 2016 es el 70 aniversario de la inseminación artificial en Colombia a nivel de bovinos. La inseminación artificial en Colombia empezó en una cárcel artificial, no monta natural. Luego, pues que uno sabe que en las cárceles pasan muchas cosas, ¿cierto? Esto es porque el primer acercamiento de inseminación artificial bovina que se realizó en Colombia se realizó donde es actualmente la cárcel La Picota de Bogotá, la famosa Picota. Esa cárcel no era una cárcel, esa cárcel era una finca y un centro de entrenamiento de técnicos de la Sabana de Bogotá, que en 1946 tuvo el primer curso de inseminación que se hizo para veterinarios en esa época. Esos cursos los hizo un norteamericano a pedido eso se llamaba el Ministerio de Economía, lo que es equivalente al Ministerio de Agricultura actual. Y lo bonito de la historia es que pues todo empezó por influencia de los americanos nos han influenciado desde mucho antes con importaciones de ganado en Holstein, en Brahman, en muchas razas, pero aquí ya se empezó a hacer como unos inicios de la historia del mejoramiento genético a nivel local de manera muy consolidada. Entonces, cuando los vea un poquito dormidos, les cuento historias como si fuera la abuelita y les cuento historias de la historia de la inseminación en Colombia, que es un trabajo que hicimos en Colanta en estos últimos meses. Voy a mostrarles ya un poquito de lo que vamos a hacer en la charla. La charla va a estar enmarcada en varios temas, porque lo de la selección de toros y lo de la política de selección genética implica varios temas, pero yo quiero ver de esos temas qué tanto dominan ustedes y vamos a hacer un sondeo y vamos a hacer ¿cómo lo pudiéramos llamar? Una o actualización o estandarización de conocimientos para que todos manejemos más o menos las mismas bases en este cuento del mejoramiento genético y de las razas. Yo les iba a mostrar, ya se me perdió la versión de presentación de Armenia. Bueno, lo primero es que vamos a hablar de genética por países, vamos a hablar de varias razas, aquí todos trabajan y han tenido experiencias con el manejo de varias razas, con algunas les habrá ido mejor, con otras peor. Mejor o peor también es muy relativo, hay unas que dan más leche pero no se preñan, otras son muy buenas para el precio de la leche pero pueden tener problemas asociados con adaptación, cosas así. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo funcionaría esto, porque está esa pantalla recortada. Bueno, no se está perdiendo mucho. La charla se llama Criterios para la selección de toros según la base genética. Va a abarcar varias cositas. Vamos a hablar de pedigrí, vamos a hablar de países, vamos a hablar de esquemas de selección, vamos a hablar de perfil de toros. Y pues ojalá que esto nos ayude a tomar mejores decisiones con lo que vayamos a hacer a futuro en la finca. Lo primero es empezar por el principio. Me subo aquí al atrio.
¿Han oído mencionar el concepto de base genética? ¿Qué será eso? ¿A qué le suena? Y a uno. Bueno, te tocó hablar Rocky solito al principio. Ahí lo voy a hacer colocar la lengua un poquito. Una base genética es el promedio del desempeño de los animales o de la raza en una región determinada o en un país. Entonces, base genética es las características de la leche en ese país para esa raza. Eso es un sistema de información, básicamente. Ese sistema de información, ¿cómo se conforma? Eso generalmente lo hacen en los países donde se desarrollan o las asociaciones de ganaderos o los equivalentes al Ministerio de Agricultura o de Ganadería de esos países, o contratan una empresa externa. Entonces, entre el Estado y los ganaderos pagan a una empresa particular para que tome esa información y la analice. Entonces, hay sistemas que manejan un sistema o una empresa particular o el Estado o una asociación de ganaderos, y en otros sistemas son la mezcla de las dos o tres formas. ¿Quién la realiza? Pues esas mismas organizaciones. Vamos a mirar de pronto la más grande en el mundo a nivel de organización para toma de información en un solo país, es la USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ahorita les voy a mostrar por qué es la más grande. Tiene que ver con la población de vacas que maneja, es una cosa de locos. Aquí tenemos algunos intentos muy interesantes de realizar nuestra propia base genética. Lamentablemente son proyectos que están aislados y que obedecen a un presupuesto, y que ese presupuesto, cuando se acaba el proyecto. Ese ha sido nuestro pecado toda la vida en cuanto a eso. UNAGA está haciendo algunos esfuerzos, en Antioquia hemos hecho algunos a través de las universidades. La misma Colanta tiene un programa de control lechero que podría dar datos que den orientación a esa base genética. De pronto ya algunos de ustedes están vinculados a ese programa. Pero yo creo que nuestro pecado en ese orden de ideas es que no es una cosa que sea permanente y que agremie a todo el mundo. Entonces, en ese orden de ideas, eso nos falta en Colombia para tener una base genética muy robusta y muy real de lo que pasa en nuestro país. ¿Qué se mide? Lo que necesite cada organización y lo que también el nivel tecnológico de. Los primeros programas de evaluación de genética solo medían leche. Entonces, eso ocurrió en los años 30 o 40 que empezaron los primeros. Los pioneros en eso son los daneses, después le siguieron los americanos. Empezaron a medir leche. Volumen. Control de leche. Sí, control lechero, volumen de leche, medían cuánto producía una vaca en un día, qué día se paría, qué día se secaba, calculaban una lactancia, y eso era todo. En la medida en que se fue mejorando la tecnología para medir características diferentes, empezó a hacerse, por ejemplo, lo de la grasa. Entonces ya empezaron a medir cantidad de grasa, después empezaron a medir rasgos de tipo. En los años 70 empezaron, por ejemplo, las mediciones de células somáticas en los primeros países, que fueron los países nórdicos. Y han empezado a meter cada vez más cositas. Lo más reciente, ahorita en los últimos años, lo que llamamos mucho los rasgos funcionales. Los rasgos funcionales son características de salud y reproducción. Entonces, que las vacas se preñen más rápido, que sean, por ejemplo, más longevas, que tengan mayor persistencia de la lactancia. Ese tipo de características son de desarrollo más reciente. Y si quieren lo último en guarachas, lo más calientico, recién salido del horno, fue apenas hace uno o 2 años. Hace 2 años empezaron, por ejemplo, la selección de toros por rasgos de resistencia a cojera. Eso no existía. Siempre habíamos escogido los toros bonitos de pezuñas, pero no necesariamente un animal bonito de pezuñas es más resistente a una cojera. Entonces ya está específicamente para algunos países del mundo ese rasgo de selección para cojera. Entonces ya tenemos un pool de toros resistente a la cojera. Y más nuevo aún, empezó el año pasado, todavía empezó muy tímido, pero eso se va a ir desarrollando mucho más, la característica de eficiencia alimenticia. Entonces ya se están buscando todos, se está buscando genética que lo que haga, qué maravilla, están sonando. Los vamos a salvar. Va a ser muy parecido a lo que se maneja en avicultura y en porcicultura, que es que
el animal que produzca más kilos de carne por unidad de alimento que se consuma va a ser el más eficiente y nos va a dar más dinero. Así se va a volver la vaca también. Van a salir unos índices donde nos van a decir, esta vaca para producir X cantidad de leche necesita tantos kilos de alimento comparado con esta que necesita menos o más. Entonces ya para allá va la cosa, va avanzando muy bonito. Otros países como Canadá, por ejemplo, han escogido índices de mejora inmunológica. Entonces ellos han detectado que animales tienen mayor resistencia a ciertas enfermedades porque su composición genética hace que sean más resistentes, más rústicos. ¿Sí? ¿Pregunta? Hay una cosa muy bonita que, por ejemplo, me enteré en Brasil, y es que, por ejemplo, para el caso de Girolando y de Gir, probablemente en los próximos 5 años salgan índices, por ejemplo, como resistencia a la garrapata. Entonces, en un catálogo ya te va a salir, que es una cosa muy necesaria para los que crían en trópico bajo, sobre todo a menos de 1500 metros, ¿cierto? Entonces, para allá va la cosa. Todas las necesidades que se van plasmando en las necesidades del ganadero con respecto a la raza, las vamos a empezar a medir si hay la herramienta tecnológica para hacerlo. ¿Quién lo mide? A veces es el ganadero. El ganadero cuando mide puede medir porque quiera medir voluntariamente y le reporta a la asociación, o a veces es obligatorio. Hay países que dicen, si usted quiere producir leche y tener su licencia como productor de leche, una de sus obligaciones es reportarle al Estado la producción individual de sus vacas y entregar una muestra mensual de esa leche para que la analice. Eso puede ser una opción. Aquí eso lamentablemente lo hemos pervertido un poquito, en el sentido de que muchas veces cuando medimos nosotros mismos, medimos con un interés de promover un toro de la misma finca o algo así, o por darnos el estatus de tener una finca superior con respecto a la de los demás. Entonces no se vuelve sino un sistema de información, sino un sistema de chicanear, y exageramos un poquito el dato. Entonces aquí no nos ha funcionado que el ganadero mide. Doctor Juan, pero la empresa Colanta como tal viene llevando datos estadísticos. En nuestro programa de control lechero tenemos 6.000 animales registrados, que la toma de muestras y la medición de la leche la hacemos con compañeros practicantes de último semestre de carreras zootecnia, veterinaria, tecnologías, y nosotros mismos certificamos eso, pero porque lo tomamos nosotros. ¿Y el valor genético de los toros que ustedes llevan manejando también lo llevan, doctor Juan? Hubo un proyecto muy grande con eso. A ver, cuando hablamos de control lechero estamos hablando de medir producción en las hijas, sí, y eso puede dar lugar a sacar los valores de cría de los papás de esas hijas, ¿correcto? El cuento con esto es que en este momento el presupuesto que tenemos solo da para evaluar el desempeño de las hijas. Si queremos ya llevarlo a nivel de los padres, se puede, lo hemos hecho de hecho antes, pero a través de un proyecto con el Ministerio de Agricultura que nos dio un dinero para poder hacer eso, y evaluamos como 70 toros. De esos toros habían unos 12 o 13 nacionales, habían toros Jersey y Holstein. Por ahí puede haber algún reporte, nosotros tenemos el informe de eso. Lamentablemente un proyecto que duró hasta hace 2011, 2012, se acabó el dinero y hasta ahí llegamos. Por eso hemos intentado hacerlo directamente con el ganadero, para que por lo menos, si usted le interesa su información, le va a doler un poquito, a Colanta también le va a doler otro poquito, pero no dependemos de un tercero. Lamentablemente es lo que nos ha matado en nuestro medio de que no se hayan sostenido estos programas en el tiempo. Que por cierto, el control lechero en Colombia ya se empezó desde la misma época. La asociación Holstein, el primer intento de control lechero lo hizo en los años 40, 50, pero se acababa el dinero, se caía, volvían a los 10 años. Ha sido muy irregular. Bueno, entonces ¿quién lo puede medir? Lo puede medir el mismo ganadero, lo puede medir alguien que los visita a ustedes, y lo miden también la empresa privada. Cuando una empresa de lácteos como Colanta toma muestras individuales, que eso es algo que vamos a hacer aquí a futuro, de vacas para ganar, lo hemos hecho para cosas muy particulares, pero igual podemos hacerlo permanentemente, para medir el desempeño individual de los animales, podemos tener mucho mayor calidad de información. ¿Quién regula esa información? Las mismas organizaciones. Es decir, cuando usted, por ejemplo, es el que reporta la información como ganadero a una cosa de estas de control lechero, eventualmente una vez al año o X cantidad de tiempo le van a mandar un perito, un técnico,
a tomar la muestra él personalmente. Ese mes usted no reporta el dato, sino que lo reporta el señor que mide. Y mide si la repetibilidad entre lo que usted reporta y lo que él obtiene es similar. Esa es una forma más o menos saludable de controlarlo, aunque a veces también pues, el perito se va a encontrar con que lo que le dio a él es absolutamente diferente a lo de otro y le quita credibilidad al sistema, lamentablemente. Otras cosas que nos regulan son organizaciones internacionales. Las principales son estas dos. Una se llama Interbull. La Interbull asocia a todas las casas de inseminación y a todos los centros que generan información para pruebas genéticas. Eso queda en Suecia, la sede principal. Y ellos sacan un programa que se llama el MASE. MASE, palabras más o menos, ya me olvidé la traducción exacta en inglés, es acoplamiento de múltiples características. ¿Qué quiere decir eso? Que el desempeño de un animal en un país lo comparan con el otro a través de fórmulas matemáticas. Así usted puede predecir un toro que está en Estados Unidos, cómo se comportaría su prueba en otro país, en Europa o en otra parte del mundo. Eso lo hacen ellos. Y ahorita hay otra organización que se llama ICAR, que es una asociación de asociaciones de control lechero. Esa está escrita en la FAO y yo les voy a mostrar unos datos muy bonitos de esta donde comparan las bases genéticas de los diferentes países y cómo cada país, según sus objetivos de cría, tiene su desempeño en algunos rasgos. Entonces, ahí hay un poco de cuestiones de elementos que nos pueden ayudar a determinar si un animal es superior o no, dependiendo del país de donde venga, ¿cierto? Genómica. Esa moda nos entró moda no, eso es una cosa que llegó para quedarse, una tecnología que nos llegó hace 4 o 5 años a nuestro medio. Los que no lo saben o se los recuerdo, la genómica es la ciencia que estudia cómo la composición genética de alguien, de un individuo, en este caso de una vaca, va a afectar su desempeño productivo, reproductivo, en salud, que llamamos el famoso fenotipo. En estos 5 años ha evolucionado tremendamente, es decir, cada vez es más precisa y más confiable la evaluación que se hace de estos animales. Recuerden que la evaluación de un animal genómico se puede hacer desde recién nacido. Entonces usted desde recién nacido con una muestra de sangre, un pelo de un animal, puede hacerle un análisis genético y ese análisis genético le va a decir y le anticipa a usted cuánto va a transmitir ese animal en leche, en proteína, en grasa, en ubres, en los parámetros que se le midan. Es una cosa muy bonita. Ya existe para terneras también. O sea, perfectamente hoy pudiéramos de nuestras mejores o de nuestros animales de reemplazo sacar muestras de pelo o tejido, llevarlas a un laboratorio y ellos le van a ver el dato de cuál es su capacidad genética de transmitir cosas. ¿Y en Colombia ya lo están haciendo? Sí, pero no. No, sí, pero no es que sí la tenemos disponible, es costosa, pero no es adaptada a nuestra realidad. Cuando se toman esas muestras, generalmente hay 2 casas de inseminación que lo hacen, no tengo problema en decirlas, Inseminar lo hace, Semen lo hace, ellos remiten esas muestras de tejidos a los países de origen de las casas, en este caso Estados Unidos y Canadá. Allá corren la prueba genómica, pero la corren comparándolo con los animales de Estados Unidos y de Canadá, no con los colombianos. Que ese pedacito nos falta a nosotros. Pero para hacer ese pedacito, lo primero es tener un control lechero sólido. Porque los genes que mejoran la producción acá no son los mismos que mejoran la producción allá. Porque son sistemas de producción totalmente diferentes. Por ejemplo, hubo un trabajo muy grande que hicieron los neozelandeses comparando la genómica de los toros de Nueva Zelanda, que son de pastoreo, con los de Estados Unidos. Y los valores que transmitía de uno respecto al otro eran totalmente diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el ambiente donde está cada animal afecta mucho el desempeño de él. Entonces, cuando en un país pues todo el ganado es estabulado, le dan una ración total todo el día encerrado, todo el año, eso es muy homogéneo. Pero cuando ya lo llevan a un animal que se rebusca aquí potrero, que sube y baja lomas, que a veces come muy bien en esta época, está raspando de la encía, está buscando comida, no es muy distinto. Pero sí, sí existe pues, pero basado en una realidad diferente. ¿Qué precio más o menos? El catálogo de Holanda no tiene una sección de oferta con el fenómeno. Tenemos una batería de toros genómicos, no es una sección aparte, realmente nosotros lo que optamos es por ponerlos por razas en orden alfabético y ponemos el ribete de genómico en cada animal
genómico que haya ahí. Pero de nuevo, ese genómico va a ser por los parámetros del país de origen de todo. Es correcto, sí, eso es cierto. Aquí se han hecho trabajos de una cosa que se llama la interacción genotipo-ambiente, y es qué tanto de lo que me prometen en Estados Unidos se me da acá. Wow. Esos trabajos ya los hicimos con el Ministerio de Agricultura, con las vacas en condiciones locales, y nos dio de todo. Hay animales que transmiten muy bien, muy claro lo que dicen allá. Hay otros que antes nos daban opuestos. Es decir, decían que dan mucha leche, aquí no dan un carajo. Es una locura. ¿Hay ya alguna biblioteca donde uno pueda accesar esta información? Información de genómica y cosas de ese Esto que estilo. tú estás mencionando, por ejemplo, que me parece interesantísimo. Pues nosotros tenemos las memorias del programa de control lechero de nosotros de esa época. Me ponen una tareita, pero yo creo que le puedo conseguir algunas memorias de eso, como hablamos con Roberto, o sea, un PDF de ese informe, que es muy bonito porque es Claro. lo que decía ya, cómo se nos va acá. Interesantísimo. Es muy interesante. Por aquí hay otra pregunta. Básicamente, cuando usted usa tonos genómicos, la mayor ventaja que uno tiene es o sea, la probabilidad de la producción, de mejorar la producción en las hijas, o aparte de eso tiene otra. Tiene todo lo que incluya la base genética de ese país. Una base genética como la de Estados Unidos te da información de producción, te da información de sólidos, te da información de tipo, te da información de rasgos funcionales, lo que es mastitis, salud, longevidad, ese tipo de cosas. Y te da información, lo último, a ver, relacionado, por ejemplo, con estas cosas de coger ahí, eso ya están empezando a hacer los primeros trabajos también respecto a eso. Están muy crudos todavía, pero ya se empezaron a dar. Bueno, volviendo a lo de base genética y genómica. La base genética para un toro genómico es la misma, es las mismas vacas del mismo país, eso es así. Pero hay una cosa que se llama población de referencia. ¿Qué es eso? Que para usted hacer genómica necesita comparar el animalito nuevo que le acabó de nacer con una población que ya le han medido esas características previamente. Eso existe en todos los países donde hay genómica, pero es mucho más robusto en donde empezaron la genómica. La genómica empezó en Estados Unidos y la población de referencia ya, si mal no estoy, es más o menos alrededor de 20.000 vacas genotipificadas ya. Es decir, ya les midieron la composición del material genético y con eso van a comparar el animalito que nazca o el nuevo torito que vayan a evaluar. En Europa empezó esto más tarde. Pues los gringos inventaron la genómica, 1 o 2 años ellos empezaron a pegar de esta tecnología, pero no tenían una población de referencia muy fuerte. ¿Qué hicieron ellos? Como no tenían muchas vacas para comparar los animales nuevos que estaban naciendo, se crearon una organización se llama Eurogenomics. Y en esa organización lo que hicieron fue juntar los animales son 8 países si no estoy mal. Ahí están los países nórdicos, está Holanda, está Francia, está Alemania, Suiza me parece que también. El cuento es que juntaron todos los animales, toda la base genómica de lo que ellos habían genotipificado hasta ese momento y ya como bloque pueden ser tan fuertes como los americanos, porque juntaron muchas vacas de varios países para tener ese volumen de información. Entonces, ellos ya están creciendo mucho en eso. Nueva Zelanda, que es un país que trabajamos mucho desde hace muchos años por lo del jazz y por otras cosas, por ejemplo, están solos en el sentido de que es el único país que hace genómica de animales de pastoreo. Entonces, la base de información es mucho más pequeña, pero ya arrancaron con los primeros toros genómicos también. Doctor, de los países que hacen genómica, ¿cuál sería el más cercano a Colombia? Uy, qué pregunta más difícil. No lo sabemos. No lo sabemos porque habría que hacer un trabajo de evaluar cómo es el desempeño de ese animal acá comparado con nuestras condiciones. Lo que se hizo en el trabajo que te conté que hicimos con el Ministerio de Agricultura fue comparar las hijas de las vacas que ya habían en las fincas en ese momento con lo que nos mandaron. La mayoría era americano y canadiense por la cultura de que toda la vida hemos trabajado todos de esa genética, ¿cierto? Claro. Muy poquitos franceses de los que empezamos. Entonces, tenemos un cúmulo de información importante de Norteamérica, pero no tenemos nada de Europa ni de Nueva Zelanda. Y no hay un país tropical realmente tan avanzado. Si uno se pone a la cinta tropical, de pronto no hay un país que esté... La vanguardia genómica no existe. En ese club, ¿cierto? No. Se han hecho algunos intentos, por ejemplo, con Brahman y ganado de carne en genómica.
no ha salido ningún resultado. De hecho, ustedes si ven un catálogo, todavía no, ni siquiera ofrecen los primeros toros Angus genómicos. O sea, no lo han hecho en la raza de carne más famosa del mundo. Entonces, el esfuerzo del Brahman, que sería Estados Unidos y Colombia, pero Colombia es el que maneja la población más grande, Brasil. aún no se ha hecho. En Brasil están intentando hacer genómica en Guiri y Gusera, pero no han dado resultados todavía. Y es lo mismo que es el proceso. Mientras no tengan una población grande de animales medidos, no saben qué se asocia realmente a los mejores rasgos en un país. Entonces, eso ya pasó en Estados Unidos y está superado. Europa empezó más lento y ya lo están superando. Nueva Zelanda está en mitad de camino con eso. Y desde para atrás, estamos más atrás que todo el resto, ¿cierto? Pero yo creo que el sueño es que en algunos años tengamos un volumen de información tal que pudiéramos tener prueba genómica de toros colombianos con desempeño en Colombia. Eso es un sueño y es algo que es mucho más barato que medir la progenie, que esperar a que las hijas nazcan de un toro. Entonces eso es un sueño y puede darse futuro. ¿Qué es lo de la confiabilidad? Que a más población, más confiable el dato. Es decir, si yo tengo un toro genómico evaluado con una población de 20, comparado con 20.000 hijas, da más confiabilidad que con uno de 5.000, porque lo estoy comparando contra más animales. ¿Qué quiere decir confiabilidad? Que lo que dice ahí es cierto, no que el toro sea mejor, sino que lo que dice ahí está más cercano a la verdad. O sea, si también dice que es malo, es fijo que es malo. Pero si dice que es muy bueno, es más probable que sea muy bueno en nuestro desempeño, ¿cierto? Entonces es algo que va creciendo con los años. Si ustedes, de pronto algunos de ustedes, cuando empezó lo de la genómica, les ofrecían los primeros toros genómicos, veían que las confiabilidades eran del 49, del 52%, eso lo miden en porcentaje. Ya ahorita los toros genómicos más modernos de, por ejemplo, Holstein de Estados Unidos, que es la base más grande del mundo, hablan del 78%. Es una confiabilidad muy alta. Eso es. Decir que un toro tiene 78% de confiabilidad equivale a decir que tiene alrededor de entre 50 y 80 hijas medidas en producción. Entonces, si antes de que nazca ya sabemos los datos de cuánto varían 50 o 80 hijas, eso es valiosísimo, ¿cierto? Pregunta: ¿qué será más importante cuando vamos a escoger un toro? ¿De dónde venga o la prueba del toro? ¿Qué opinan? La combinación. Lo que pasa es que como ninguno se nos parece, entonces uno se va por el toro, cómo viene. No, sí, porque uno de hoy da. Sí. Por la prueba del toro. Por la prueba del toro, es que ningún país se nos parece. La prueba del toro. Bueno, les hago. Nada europeo. Aquí se me ocurre una comparación muy horrible, pero bueno, hagámosla. ¿Qué será mejor, la selección de Alemania o la selección de Calarcá de fútbol de allá? Sí, la de Alemania, sí. Seguramente la de Alemania. Es posible. Es posible, sí, aquí puede haber una superestrella del balón también. Pero cuando teníamos las vacas locas no escogíamos europeos. Es cierto. ¿Sí o no? Depende cómo se adapte mejor. Esa es la respuesta más sabia, depende, siempre es depende. Hay bases genéticas que son muy fuertes y que dan un respaldo genético a lo que tiene ese animal muy grande porque está comparado con muchos otros animales. Pero también hay individualidades de toros muy interesantes en poblaciones pequeñas. Puede pasar, también es cierto, ¿cierto? Mirando lo del origen. Lo del origen, por ejemplo, siempre hemos dicho que los toros de Norteamérica son de mucho volumen, pero son muy bajos en sólidos. Eso es una verdad a medias. Cuando un toro tiene una carga genética importante, la muestra de igual forma en otros medios, en otros países. Yo les voy a mostrar la prueba Interbull de un toro que fue muy famoso hace 6 o 8 años. Algunos de ustedes lo habrán utilizado, se llama el Oman. Ese toro fue padre de muchos toros. Esta prueba es vieja, pues, porque el toro ya hay tataranietos de la genética, está avanzando a un nivel muy rápido. Ese toro en Estados Unidos fue número 1, sí, alrededor de hace 8 años, póngale usted 2007, 2006, algo así. Era un toro que tenía muy buena leche, transmitía muy buen porcentaje de proteína. Recuerden que cuando vean este valor positivo es lo que aumenta con respecto al promedio de las vacas de ese país. También mejoraba grasa y
tenía otros rasgos importantes. Pero uno dice, bueno, y es de Estados Unidos, entonces, ¿qué será? ¿Que en otros países cómo se maneja? Este es el mismo toro en Canadá. Mucha más leche, más proteína, más grasa. Este es el mismo toro en Alemania, que tiene mucha proteína. Ya la grasa no baja un poquito, pero sigue siendo muy alto en leche y en proteína. Y en otro país muy importante en sólidos, que es Holanda, sigue siendo muy alto en leche, sigue siendo mejorado en proteína. Primer mensaje, ojalá no tuviéramos muchos de esos toros. ¿Por qué? Porque un toro que sea importante en un país y que usted le mida la prueba en otro y siga siendo bueno, es mucho más confiable para mí. Lo que ha pasado en más partes es más probable que me pase a mí. Entonces, en ese orden de ideas, hay toros que son muy consistentes en todos los países, pero hay otros toros que son buenos en un país, pero en el otro son totalmente lo opuesto. Ese no es tan confiable para mí. ¿Cómo puedo medir eso? Ahí los voy a poner a estudiar. Hay dos páginas de internet para los que les gusta la información y la cuento de los toros. Una se llama www.dairybulls.com. Esta te da los valores convertidos, estilo Mase que hablábamos ahorita, del toro en su país de origen y en varios países, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Holanda. Y hay otro que es de donde saqué esta, que se llama Alta Genetics. Es la misma casa de inseminación que maneja, que se maneja aquí en el país, pero ellos tienen un servicio muy bueno y es que no solo miden los toros de ellos, sino que miden todos los del mundo y comparan con varios países la misma prueba. Usted puede mirar la prueba de ese humano, de cualquiera que esté utilizando ahora, en varios países. Y usted va a ver cómo es el desempeño de él en cada uno de sus países. Un toro como estos es un toro muy confiable de usar aquí, es decir, ha pasado en tantas partes que su composición génica es muy coherente con distintos medios de manejo de... ¿Y qué pasó con el aire? Los gatos están... Ya, man, ya preguntar el técnico que está por allá. Empezamos bien y se volvió a calentar la cosa. Entonces el mensaje es, el país es importante, el toro también lo estaba, por ejemplo este toro también tenía prueba en el Reino Unido y también era mejorador de leche y proteína. Bueno, hablemos de las tales bases genéticas. Esto viene de una página que es de ese, bueno, a los que les sigan gustando las páginas de las bases genéticas, esa se llama icar.org. ¿Aquí qué dice? Aquí todas las organizaciones de ganaderos, ministerios de agricultura, gente que haga control lechero, le reporta a esta gente los resultados del desempeño de los animales cada año. Entonces hay datos desde hace mucho tiempo. Estos datos son desde el 2014, ahí ya salió la de 2015, pero no lo alcancé a actualizar lamentablemente. Pero igual la diferencia es muy poquita, pues. Vamos a comparar, vamos a hacer un ejercicio y es comparar, por ejemplo, Holstein. Holstein es la población de vacas controladas con base genética más grande del mundo. Es la raza que más vacas tiene que le midan producción y control lechero. Entonces esta es la Holstein en muchos países. Puse las que tuvieran más de 100.000 vacas en control lechero. Es una población muy importante. Hagan ese ejercicio mental. Desde 100.000 hasta casi 4 millones de vacas. Ninguna raza tiene una población tal de vacas controladas, unas como la Holstein. Por eso muchos de los viejos ahora, papás, abuelitos de nosotros dicen leche se escribe con H de Holstein. Esa es la de la leche. ¿Por qué? Porque tiene una población tan grande medida y una población tan grande para escoger los mejores animales para producir los nuevos toros, que hay mucho de dónde escoger y que eso garantiza un crecimiento genético más alto. Aquí están en orden decreciente de número de lactancias, de cantidad de animales que se midieron la producción ese año. El que más vacas evaluadas tiene, Estados Unidos. Y por mucho, por el doble del segundo que es Alemania. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tanto de dónde escoger y tienen un sistema de información tan bueno y tan completo que tienen mucho de dónde escoger para generar nuevos toros. Entonces, eso que me da a mí confianza de que el desarrollo genético en una población tan grande va a dejar mejores animales a futuro. ¿Mejores para qué? Para lo que ellos seleccionan. Alemania, segundo nivel,
Tercero, Francia. Nueva Zelanda, cuarto. Me parece que es una población muy importante siendo un país tan pequeño. Y de ahí ya siguen la mayoría de países europeos. Canadá maneja 271.000 vacas, que se manejan casi que con el mismo sistema de información americano, pues son de aparte, pero el manejo es bastante similar. Pero vamos a ver una cosa, cómo es el desempeño productivo de ellos. Aquí lo puse por cantidad de vacas. Vamos a mirarlo por leche, por ejemplo, y por proteína, que es una cosa que nos interesa. Esta es por leche. Los países que más producción lechera tienen en el mundo en cuanto a volumen, en promedio, esto es base genética, o sea, el promedio de las vacas del país: Estados Unidos, Canadá, tercero Japón, cuarto Italia, y aquí se viene una cantidad de países europeos. Vean el último de la lista, Nueva Zelanda. Ahora, Nueva Zelanda no dan ración total, solo pastoreo. Esto es un cuento productivo bien distinto, ¿cierto? Entonces, aquí están los elementos para que ustedes definan. Si yo lo que quiero es solo leche, métase con esto acá arriba. Japón, no conozco a todos los japoneses. No venden, o no sé, no está muy construido, nunca no hablo de genética japonesa. De estos otros países hemos traído. Hay países que tienen una buena base genética, como República Checa, pero no comercializan. O sea, solo lo hacen para control lechero, más no para buscar toros nuevos. Entonces puede pasar eso. Por ejemplo, en Checoslovaquia, yo no conozco toros, y lo que he averiguado en casas de diseminación allá, de pronto son subsedes de las que ya existen en otros países más grandes. Pero esto es un sistema de información, más no tienen casas de diseminación que respalden eso. Entonces aquí hay una gama de producciones. Cuando ya nos vamos para el esquema de calidad de leche, sobre todo de composición, vean lo que pasa. Aquí están en orden decreciente de proteína. Entonces ya se nos altera otra vez del todo la tabla. Quiero leche, Estados Unidos. Quiero proteína, ¿será que sí es Estados Unidos? La respuesta es depende. Hay tanto donde escoger que si escogen lo mejor en proteína le sirve, ¿cierto? Pero en promedio no es. Y ese es no sé si error, porque eso es simplemente el mercado. El mercado de nuestro país fue conseguir genética de Estados Unidos en los últimos 50 años, desde que empezaron a vender semen de forma comercial. ¿Cuándo empezaron otras opciones de genética como las que estamos viendo aquí arriba? Apenas desde hace 5 o 10 años. Lo bonito es que ya hemos visto cambios importantes en algunas ganaderías con Holsteins, que no sé quién los aquí de Holstein, con el mejoramiento de los toros superiores de estos países. Entonces, no hay una buena o una mala en este caso, depende de lo que vos querás. Si vos querés proteína, buscar los mejores toros en sólidos de estos países. Si querés volumen de leche, buscar los mejores toros en volumen de estos. Vas muy a la fija con eso. El cuento con esto es que hay unas cosas que son interesantes en sólidos. Yo me soñaría con vacas, con fincas de Holstein de 350 de proteína en nuestro medio. Esto lo dan muchas veces en nuestro medio. Y a veces otras razas que se poseen de esta proteína no llegan a estos niveles. ¿Qué han hecho ellos? Un nivel de selección tan grande. Estos